Nos encontramos con el doctor Armando Serrano, abogado, experto tributarista, con quien vamos a tratar de desentrañar algunos temas el día de hoy en torno a estas reformas tributarias sucesivas que tiene el gobierno del señor Noboa. Armando, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Le agradezco a usted, doctor. Muy gentil por su invitación. Las sucesivas reformas tributarias que ha implementado el gobierno del presidente Noboa implicarían la posibilidad de que el presidente Noboa esté armando un esquema tributario apropiado para poderse manejar dentro de lo que él aspira que sea una presidencia normal de 4 años a partir del año 2025. ¿Cuáles son las bondades que tendría este sistema tributario que él ha implementado a partir de la primera reforma, en donde incluso se crean las zonas francas, y luego que sucesivamente termina en la última reforma, en donde se incluye el incremento del IVA y el aumento del impuesto de salida de divisas? Efectivamente, hay algunas reformas tributarias que el gobierno que está en este momento rigiendo el país ha implementado. Pero yo entiendo que estas tienen un propósito inicial. El propósito inicial es de alguna u otra manera la recaudación. Esa recaudación debe de ser de alguna forma sustanciosa para efectos de llenar un vacío de la caja fiscal que es significativo, es importante, tanto así que en los últimos meses y de lo que lleva de gobierno este mandato, no ha tenido para pagar los sueldos oportunamente. Por tanto, hay una necesidad que es imperiosa, es inminente, inmediata. Es necesario tener dinero para efectos de satisfacer la vida mínima de un Estado. Hay un tratadista maravilloso, Alberdi, perdóname si yo me tomo la libertad de hacer esta mención. Alberdi fue uno de los patriotas argentinos que cuando se provocaba el nacimiento de la República Argentina, decía, un país tiene que tener soberanía, y eso implica que debe tener para crear un ejército que consume municiones de disparar y municiones de estómago. De tal manera que eso es lo que está haciendo el presidente. Está en este momento simplemente teniendo fondos para poder sostener el Estado y mantener la soberanía del Estado. Dentro de ese proceso de sostenimiento que requiere un Estado, sostenimiento que se hace a través de los impuestos que se generan sobre la actividad productiva de los que conformamos el Estado, ¿hasta qué punto esos impuestos pueden ser estirados, pueden ser sobrepuestos a la necesidad individual de generar mayor cantidad de ingresos? Porque el impuesto es una forma de retirar una parte del patrimonio particular de las personas o de las empresas en beneficio de un Estado. Sí, efectivamente, ahí debe de existir necesariamente un equilibrio. Tiene que haber una afectación, la menor que sea posible, al derecho de propiedad de los privados. La tributación no es sino eso, el tomar parte del patrimonio de los privados y ponerlos al servicio del colectivo, del Estado, quien represente el manejo del Estado. Pero definitivamente lo que no podría hacer el Estado, cualquiera que sea, es decirle, a ver, deme el 100% de sus ingresos, con lo cual estaría afectando hasta los derechos humanos de esa persona, porque él necesita su subsistencia, necesita los recursos mínimos para vivir él, para vivir su familia y tener lo que se llama la posibilidad de un proyecto de vida. Ese proyecto de vida significan recursos, y si el Estado se los extrae, definitivamente lo está privando de estos derechos básicos, derechos humanos, elementales, sustanciales. Esto ya se dio en algún momento, en la época en que Alemania perdía la Segunda Guerra Mundial. Claro, los municipios empezaron a recaudar cada vez más, hasta que finalmente esto llegó al Tribunal Constitucional de Alemania. Y este emitió una sentencia que fue famosísima. Y esa sentencia llegó finalmente, para resumir el tema, para hacer un reduccionismo que sea útil para nuestro propósito,
a establecer que una tarifa que supere el 50% de una renta definitivamente es inconstitucional, es confiscatorio. Partiendo de ese hecho, de estas disposiciones constitucionales de Alemania y de la lógica, porque tanto usted como yo sabemos de que a mayor impuesto, a mayor tributo, mayor evasión, porque la gente trata de que no se le lleven todo o de que se le lleven lo menos posible. Dentro de este hecho se ha puesto en vigencia varios tributos en esta reforma que ha realizado el gobierno del presidente Noboa. Los más recientes y el que acaba de ingresar y que mucha gente lo ha tocado, pero que parece de que no se ha llegado al fondo, el tema del IVA. El IVA que se acaba de acrecentar con 3 puntos a duras penas, como dicen por ahí, que 3 puntos no es nada, no va a afectar. ¿Hasta qué punto la forma en la que se ha dispuesto, la estructura de la imposición de esos 3 puntos adicionales que van a afectar a todo el 12% adicional, original? ¿De qué forma es ese impuesto? ¿Cómo se lo ha establecido? ¿Es igual que lo anterior? ¿Se le ha generado nuevas condiciones? ¿Qué pasa? A ver, cuando el legislador diseña un sistema tributario, aquí tenemos muchos sistemas tributarios, aquí tenemos el impuesto a la renta, los derechos arancelarios al comercio exterior, tenemos impuestos a los consumos especiales. Cada uno de esos sistemas tributarios tiene que de alguna manera tener una estructura, un diseño que sea constitucional. Nosotros tenemos por constitución en el artículo 300 la obligación de hacer sistemas tributarios progresivos. Esto es, que cada una de las personas, de los contribuyentes sometidos a esta carga impositiva, tenga que satisfacer una cantidad suficiente que responda a su capacidad económica, a su capacidad contributiva. Y de ahí el dicho, muy reducido por supuesto, el aforismo en materia tributaria de que el que más tiene, más paga. En sentido contrario, deberíamos de poder sostener que ese mismo sistema tributario no debería de ser regresivo. Es decir, aquellas personas que menos tienen no sean sometidos a una carga tributaria más alta. Eso en materia de IVA, tal como está estructurado en este momento, no se da. ¿Qué? El sistema tributario del IVA es un sistema, es un impuesto de carácter indirecto. Ese se sigue trasladando sucesivamente hasta que finalmente lo satisface el consumidor. Es el que carga con toda la imposición tributaria. Pero resulta que en el caso de la canasta familiar, que ha sido muy utilizada por parte de los funcionarios del gobierno para decir que este no es un impuesto regresivo, no funciona así. La canasta tributaria está exenta del pago de tributos. Y claro, allí tenemos todos los servicios, agua potable, energía eléctrica, todos los productos que pertenecen a la canasta básica, leche, carne, arroz, etcétera, están gravados con cero IVA. Es verdad, pero finalmente resulta que el comerciante, que no es el consumidor, lo adquiere esos productos de alguna u otra manera, con impuestos, con gravámenes, o se sirve de mecanismos para efectos de la provisión de esos artículos y tiene que poner combustibles y tiene que comprar llantas y tiene que comprar un carro que pagan finalmente IVA. Entonces, si él da un servicio que está gravado con IVA, la intermediación comercial está gravado con IVA, debería al consumidor de esos productos pasarle IVA cero. Ese es su derecho. Así debería el sistema estar estructurado para efectos de que no haya un impacto en el consumidor respecto de este IVA en la canasta básica. Pero tengo entendido que así se está haciendo. Pero eso no ocurre así en la vida real. En el artículo, me parece que es 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
hay un artículo que dice que cuando uno vende con IVA cero, no existe crédito tributario. Claro. Y al momento en que eso ocurre, dice la norma que lo que se hubiera pagado por concepto de esos impuestos, en este caso IVA al 15%, tiene que ser grabado, tiene que ser sumado, tiene que ser agregado al costo de venta del producto. Eso significa que al final del día, el consumidor, el que va y compra uno de estos productos o servicios, resulta que él recibe el impacto económico por la mala estructuración del sistema tributario. Eso es una corrección. Eso debió de haberle hecho el legislativo. El legislativo no aprobó el IVA que propuso inicialmente el presidente de la República porque lo tachó de regresivo. Pero ¿quién es la persona, quién es el órgano del Estado que está llamado a diseñar un sistema tributario que sea no regresivo? El legislativo. El legislativo es el que debió de haber hecho, debió haber implementado estos mecanismos jurídicos para efectos de que el consumidor no sea impactado por ese IVA. ¿Y cómo debió haberlo hecho el legislativo? ¿De qué manera debió haberse diseñado la norma para que precisamente evite que se realice ese cargo? Simplemente no ponerlo, no agregarlo al costo de la mercadería. Y decirle al que pagó ese IVA, señor, usted tiene derecho a la devolución de ese IVA. Y con eso quedaba el tema totalmente subsanado, como se ha hecho con muchísimos otros casos. Pero el Estado no devuelve $2. En ese caso concreto, no. Pero hay tratamientos, hay figuras jurídicas muy similares que tienen exactamente las mismas características. No sé por qué en este caso el legislador no ha dado ese tratamiento con aquellas personas que tienen el derecho a la no regresividad. Pero, por ejemplo, la devolución del IVA a las personas de tercera edad y discapacitados, le han puesto un tope. Si yo gasto, diga usted, en IVA o pago en IVA $700 al mes, a duras penas puedo acceder, creo que a $90 o $120 de devolución. Bueno, ese caso tiene unos bemoles especiales. Ya. Resulta que todos compramos a nombre de la abuelita. Ya, muy bueno. Entonces, resulta que la abuelita tiene una cantidad enorme de posibilidades y de pedir la devolución de ese IVA. Entonces, la abuelita que no tiene una capacidad de pago, no tiene una capacidad económica muy fuerte y tampoco una capacidad contributiva, resulta que tiene una capacidad de devolución de IVA que era impresionante. Claro, esos manejos así medios fuera de lo normal es que el Estado ha tratado de alguna manera de controlar y al final del día ese control lleva a una limitación que, claro, cuando se lo hace honestamente, cuando una persona mayor tiene que gastar mucho en medicinas y, claro, tiene un IVA fuerte de devoluciones, no lo puede hacer, no puede gozar de ese beneficio, pero obviamente una cosa a veces viene junto con otra, ¿no? Definitivamente no se observa la capacidad contributiva, como usted ha indicado. Dentro de esta reforma en la que encontramos el IVA, que aún no se lo siente, se lo sentirá en los próximos 30 días, también existen dos reformas más. La una sobre la aplicación de tributos al sistema bancario y la otra la aplicación de tributos a las empresas. ¿Cómo funciona o cómo va a operar el tributo impuesto, la contribución impuesta a los bancos? Los bancos se han quejado de que eso ahí es inconstitucional, no pueden grabarse o ponerse contribuciones sobre algo ya declarado y que ya generó impuesto a la renta, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona? A ver, el presidente de la República cuando remitió el proyecto de reforma tributaria a la Asamblea solamente contenía un tributo, el incremento del IVA del 12 al 13%. Mismo que fue rechazado porque supuestamente el IVA era recesivo, era un impuesto totalmente regresivo y la Asamblea tomó la posta y dijo, en vez de incrementar ese IVA, le sugerimos a usted que por favor haga estos otros impuestos.
Y esos otros impuestos básicamente son tres: la contribución temporal por seguridad, la contribución temporal sobre utilidades de los bancos y cooperativas y crédito, y finalmente el impuesto a salida de divisas. Como el presidente de la República planteó un dictamen parcial, definitivamente volvió eso al Congreso. El Congreso no tuvo los votos suficientes para ratificarse en su posición y finalmente se aprobó la ley completa, con lo que el presidente propuso más lo que la Asamblea propuso en un exceso de generosidad que no tiene una explicación clara. Y hoy tenemos que pagar una cantidad de impuestos que son impresionantes. Pero lo que sí es claro es que todos esos impuestos que fueron propuestos por la Asamblea nacen de la iniciativa de la Asamblea. Este impuesto, la contribución temporal para utilidades de los bancos, fue sugerido por la Asamblea. Y el único que tiene la iniciativa tributaria es el presidente. Es el presidente de la República, según el artículo 135 de la Constitución y el 300. ¿Será factible, perdóname que te interrumpa, Armando, ¿será factible la demanda de inconstitucionalidad de la ley? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se viene una tormenta de demandas de inconstitucionalidad, porque definitivamente este es un concepto que la Corte Constitucional lo tiene sumamente claro. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este tema reiteradas ocasiones, muchas ocasiones, de tal manera que está muy claro para todos los abogados tributaristas o los que medio entendemos algo del tema. Resulta que la iniciativa tributaria solamente la tiene el presidente de la República. De manera que si la Asamblea propuso estas nuevas reformas tributarias, no son constitucionales, no cumplen con la exigencia formal para una norma, para una ley, y por tanto tienen una deficiencia constitucional. Aclarado ese punto, Armando, veamos el tema de la contribución temporal sobre utilidad, no, de la contribución temporal de seguridad dirigida a las empresas. Bueno, esta tiene exactamente el mismo problema. Nació del fuelle calenturiento de una de las bancadas de la Asamblea Nacional y consecuentemente tiene una deficiencia constitucional terrible que con toda seguridad va a ser demandada. De hecho, la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio ya han iniciado acciones de inconstitucionalidad y lo más probable es que en los próximos días tengamos algún pronunciamiento. ¿Usted sabe si ya han presentado demandas? Sí, ya presentaron. La una la presentó la semana pasada y la otra hace 2 semanas atrás. Están en proceso entonces. Están en proceso, ya están presentadas. Pero hasta tanto hay que seguirlas cumpliendo, porque si no el SRI te ejecuta. A ver, son dos cosas totalmente diferentes. La demanda de inconstitucionalidad lo que hace es que expulsa del plexo jurídico, del ordenamiento legal, esa disposición, esa norma. Eso no significa que con esa sentencia yo automáticamente, sentencia de Corte Constitucional, yo automáticamente voy a ir al Servicio de Rentas Internas y decirle, oiga, devuélvame todo esto que he pagado de más. No, esa es simplemente la base para un reclamo de pago indebido. Así que cada contribuyente tiene que iniciar un reclamo de pago indebido para efectos de reclamar lo que hubiera considerado que se ha pagado. ¿Qué nomás nos toca pagar o qué nomás les toca pagar a las empresas hasta que eso ocurra? Bueno, tenemos el incremento del IVA, que es de 3 puntos. Nos toca pagar adicionalmente al resto de empresas del país, a las empresas normales, comunes y corrientes, a las sociedades, al sector empresarial, el 3.2%, 3.25% sobre la base gravable que se hubiera causado en el año 2022. ¿No hay ningún límite, ningún techo, ningún piso? No, en esa parte no tenemos un techo.
Si no lo hacemos a tiempo, claro, el periodo para este pago fue el 31 de marzo que acaba de pagar. Si no pagamos a tiempo, y hay unas multas muy fuertes que son ¿Qué empresas terribles. están una empresa, diga usted, que tiene una producción de $70,000, $80,000 al año? Hay una limitante para las pymes. Las pymes no están obligadas, todas ¿Cuáles las son las pequeñas, pymes? las micro, pequeñas empresas y obviamente bancos y cooperativas que tienen otro tipo de impuestos. Ya. Veamos las pymes y las pequeñas empresas. ¿Cuándo se considera pyme y cuándo se considera pequeña empresa? $300,000 de ingresos brutos año. De ingresos brutos al año. ¿Y los bancos y cooperativas? Ellos tienen un impuesto especial, diferente, totalmente distinto, y se denomina una contribución temporal sobre utilidades a los bancos y las cooperativas de crédito. Igualmente, la utilidad gravada es sobre el ejercicio 2022, pero ellos lo hacen sobre una tablita, y esa tablita establece que si tuvo utilidades grabadas hasta 5 millones es de 5%, hasta 10 millones 10%, hasta 50 millones 15%, hasta 100 millones 20%, y los que sean superiores a 100 millones, que hay muy pocos bancos que se inscriben en ese al menos en el Ecuador. Banco del Pacífico es uno de ellos, lo cual suena extraño. Paga 25%, lo cual va a ser o sea que muy duro para el Estado los le bancos. mete la mano al bolsillo izquierdo y se la pasa al bolsillo derecho. Exactamente. Un poquito ilógico, definitivamente. ¿Cuál crees, ya poniéndonos en el plano de los abogados en ejercicio, tú crees que lleguen a tener un conocimiento profundo dentro de la Corte Constitucional estas disposiciones legales y este decreto en especial van a revisar todo? No podemos vaticinar el resultado porque sabemos de que en la Corte Constitucional, aunque hayan claras las cosas, de repente por política pueden haber cambios de interpretación. Pero, ¿será revisado a fondo el tema? A ver, la Corte Constitucional en los últimos años se ha convertido como el núcleo, el centro, donde se resuelven los problemas sustanciales de este país. Y eso ha ido caminando a temas del sector productivo, a temas de la economía, a temas de deportes, a temas de derechos humanos, etcétera, etcétera, y está concentrando una cantidad enorme de trabajo, inmensa de trabajo. Y eso ha provocado que en más de una ocasión la Corte Constitucional, a través de su sala de admisión, simplemente deje sin conocer temas que son sustanciales para el país. Yo espero que en este caso, como el tema va acompañado de bombos y platillos, porque las cámaras no es que fueron solas, fueron con televisión, fueron con periódicos, etcétera, etcétera. Y claro, hay mucha bulla alrededor de este tema, es un tema muy mediático, es un tema que ha concitado mucho la atención del Ecuador. Yo no creo que este tema deje de mirarlo. Yo sí creo que lo va a mirar y lo va a mirar con detenimiento. Hay otros temas que no han concitado esta atención, pero que jurídicamente podrían ser más importantes. El tema, la Corte los ha soslayado, los ha dejado de un lado y simplemente ha puesto por ahí una excusa para no conocerlos y simplemente no fue al Pleno y no hay un pronunciamiento. Una de las cosas que debería de pronunciarse la Corte es cuál es el porcentaje que convierte a un tributo en constitucional y no es confiscatorio. Eso no lo tenemos. Lo tuvo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y lo tiene el mundo. Lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Argentina, lo tiene todo el mundo. Nosotros no tenemos. Solo por información, ¿cuál es el monto que considera Colombia? Igual que el que considera Alemania, 50%. Como tope. En el caso de Argentina, 35%. En el caso del Perú está por alrededor del 40%. Pero nosotros no tenemos un pronunciamiento respecto del tema, porque nuestra Corte no entra a ver cosas sustanciales, a pesar de que se las han planteado y han sido propuestas y han sido de alguna manera dirigidas hacia la Corte y han llegado hasta la entrada de la Corte, pero no logran rebasar hacia el Pleno. Pero en fin, la otra parte que usted me preguntaba es si la Corte tendrá conocimientos para satisfacer esto a profundidad. Yo espero que la parte primera, la parte global, el gran volumen, el tema de bulto,
lo pueda aclarar satisfactoriamente. Pero la parte de si es un impuesto regresivo o no es un impuesto regresivo, eso le corresponde estrictamente al legislativo. Es el legislativo el que tiene que de alguna manera determinar cómo elabora un sistema tributario. Y la Corte Constitucional no puede sustituirse en esa función del legislador. Simplemente la Corte aplica ordenamientos en función de aplicación de justicia. Gracias, Armando. El doctor Armando Serrano nos ha aclarado muchos temas, especialmente sobre cómo se va a aplicar y qué es lo que se está aplicando en torno al IVA y a los demás impuestos generados y creados por el presidente Noboa en esta fase de su gobierno. Gracias nuevamente, Armando, por haber estado con nosotros. Como siempre, gracias a usted, doctor.